preparado un material que íbamos a ver. Entonces vamos a trabajar con este que les comento. Y para ello, pues, voy a utilizar un archivo que ya preparé de un experimento. En este experimento se habla de que se estudiaron 4 factores, cada uno con 2 niveles sobre el estudio del rendimiento de un proceso. El resultado pues está en libras, que sería la variable respuesta. Por ahí los 4 factores que se están considerando es tiempo, como uno de los factores, en horas, que serían con 2 niveles de 2.5 y 3 respectivamente. Concentración 14 y 18%. La presión 60 y 80 PSI. Y la temperatura en grados centígrados de 225 y 250 grados centígrados. Nos dice que se corrió una sola réplica de un diseño 2 a la 4 y los resultados obtenidos se muestran en la hoja de trabajo. Les decía, ya para fines prácticos me puse a diseñar el ejercicio. Ya tengo diseñada la hoja de trabajo, pero ahorita estamos hablando de un diseño con 2 niveles, ¿sí? Con dos niveles cada factor. Todos los factores tienen esta cantidad de niveles y por eso se habla de un diseño 2, que serían los 2 niveles, a la 4, porque son 4 los factores que se van a considerar. Y entonces, con esas características, pues ya se diseñó la hoja de trabajo donde viene el experimento ya diseñado. Aquí tenemos lo que es los 4 factores: tiempo con 2.5 y 3 horas, concentración con 14 y 18, la presión con 60 y 80, la temperatura con 225 y 250. Ya está diseñado pues así como lo hicimos en el ejemplo anterior y el que ustedes ya me enviaron. Y en la columna 9 se pone la variable respuesta, que son el rendimiento en libras, que aquí ya me puse y las introduje para poder tener ya el diseño listo, para no estar generando pues el diseño ahorita y aprovechar un poquito más del tiempo. Entonces ya tenemos aquí nuestro diseño. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar nuestro experimento. Nos vamos a estadísticas, nuevamente DOE, factorial, vamos a seleccionar factorial y vamos a analizar diseño factorial. Entonces le damos analizar diseño factorial, respuestas, digamos que rendimiento en libras. Vamos a seleccionar aquí en la opción términos y vamos a verificar que todos estén a la derecha. En este caso ya los marca que están en la derecha, todos los términos e interacciones que existen. El orden 4 y le damos a aceptar. Acuérdense, covariables y predicción ahorita no vamos a trabajar porque estas muchas veces es con modelos de regresión. Ahorita le damos en gráficas, vamos a seleccionar la de Pareto para que nos diga los efectos principales y la de 4 en 1 para revisar los supuestos del modelo. Le damos a aceptar. Resultados, observaciones poco comunes y verificamos que esté a la derecha todos los términos. Los seleccionamos y damos a aceptar. Almacenamiento, le vamos a pedir que nos almacene residuos para verificar los supuestos y vamos a aceptar. Y con esto ya terminamos, le damos esta parte, clic en aceptar y esperamos los resultados. Bien, como podemos observar, lo primero que observamos es que no nos da la gráfica de residuos. Esto es bien importante. No nos está dando la 4 en 1. ¿Sí? ¿Por qué? Principalmente porque los residuos que yo le pedí que me almacenara, todos me los está dando como 0. ¿Sí? Esto es importante. No nos está arrojando los residuos. Entonces no podemos verificar los supuestos del modelo. Para empezar, sí nos está diciendo que hay factores que sí afectan, los que no. Los que rebasan la línea que observamos aquí, sí rebasan la línea el factor A, el factor D y el C ya no, pero también me marca A y C como interacción y A y D como interacción que sí existen, porque rebasan la línea. Y factores más realmente A y D. Bueno, les comentaba que cuando nos pasa esto, en cuestión de los residuos, cuando aparecen ceros, es porque
hay mucha información, ¿sí? Hay mucha información, toda esta información que vemos en el lado izquierdo de la gráfica, que nos está generando mucha basura. Hay mucho, el mismo software está diciéndome que haga una depuración del análisis. Entonces, tengo que hacer un mejor ANOVA. A esto se le llama un mejor ANOVA. Tengo que realizar nuevamente el análisis, pero solamente incluyendo los términos que rebasan la línea y aquellos que están próximos a llegar a la línea. ¿Qué observamos? Que estos 4 términos rebasan la línea. Este término que está aquí con esta barra está cerca de la línea, aunque sea la diferencia aquí sea significativa, pero yo lo debo considerar como que es algo que está próximo a cruzar la línea. Es un supuesto. Estos otros ya se me hacen muy alejados. Entonces lo que voy a hacer es un mejor ANOVA, en que consiste en de manera normal, otra vez estadística, voy a hacer el diseño, el análisis del diseño, nuevamente me voy a factorial y entro nuevamente análisis de diseño factorial. Fíjense, lo que hacemos aquí es muy simple. Vamos a abrir la parte de términos, así como está programado ya, le damos nada más a términos. Y aquí vamos a regresar a la izquierda todos los términos. Pero observamos que ahora a la derecha vamos a pasar nada más los que sí cruzaron la línea y aquel que se aproxima, que en este caso es C. Entonces pasamos el término A, le damos un clic aquí para que pase A. Vamos, el otro factor que nos dice que es significativo es D. Entonces selecciono D y lo paso también al lado derecho. Me está diciendo que la interacción A y C también es significativa. También la pasamos. También A y D. Seleccionamos A y D y la pasamos. Luego seleccionamos también esta que está cerca de cruzar, es el término C o el factor C, y lo mandamos también a la derecha. Entonces ya estamos seleccionando los que me pide que haga para el mejor ANOVA. Estoy dejando fuera todos estos. Lo estoy dejando fuera para el análisis, más no para este nuevo análisis que voy a hacer y que me pueda arrojar los residuos, pero no los estoy dejando fuera del experimento. Nada más es como depurando el sistema para que se haga el análisis. Le damos, entonces ya que seleccioné esos términos, le damos a aceptar y es lo único que tengo que cambiar. Ahora le doy a aceptar y veamos que ahora sí me arroja la gráfica de 4 en 1 y me vuelve a entregar una gráfica de Pareto. Aquí está la gráfica de Pareto, donde si se fijan al principio nada más me decía que era significativo A, me decía que era D y las dos interacciones, pero cuando hice el mejor ANOVA, si se fijan aquí está el valor crítico y por lo tanto también el factor C pasa a ser significativo. ¿Sí? Entonces, este mejor ANOVA me permite depurar el sistema de datos y me arroja una nueva información, así como la gráfica de 4 en 1, que también es importante, porque sin esta no puedo verificar que se cumplan los supuestos. Analizando esta información de forma gráfica, pues puedo ver que los datos se concentran en la línea. La curva que se generaría aquí podría ser aproximadamente normal, por lo tanto estaríamos validando el supuesto de normalidad. Aquí vemos dispersión en los datos a lo largo de la banda, por lo tanto el supuesto de varianzas iguales también se estaría cumpliendo. Y el de independencia vemos cómo de manera alternada suben y bajan los puntos, quiere decir que también los datos son independientes uno del otro. No hay contaminación y los datos fueron obtenidos de manera aleatoria. La importancia de esta clase es porque quiero que cuando tengamos duda si es normal el procedimiento, si hay varianzas iguales y si en este caso los datos son independientes, quiero que veamos cómo lo hacemos de manera numérica y esto también se los voy a pedir que lo empiecen a justificar de esta manera. Vamos a ver cómo yo puedo ver si los datos son normales, pero de manera numérica. Tenemos por aquí un documento que les voy a proporcionar, donde nos habla de la normalidad. Aquí nos dice, por ejemplo, dos gráficas de las cuales no son los datos normales, porque tienen una tendencia, no se están alejando en ciertos puntos de la línea, y esto me dice que no son normales. Pero para ello, pues vamos a probar hipótesis con valores
calculados por Minitab, donde nos dice, por ejemplo, aquí tenemos las hipótesis para normalidad. La hipótesis nula nos dice que los datos proceden de una distribución normal. Eso es la hipótesis OH0. Los datos proceden de una distribución normal. Quiere decir que los datos de alguna manera son normales. La hipótesis alternativa nos dice que los datos no proceden de una distribución normal. Entonces, tenemos aquí nuestra regla de decisión que nos dice si el valor de P es mayor que alfa, ¿sí? Vean cómo aquí cambió a lo que era el análisis de los factores. Ahora es con respecto a los supuestos, nos dice si el valor de P es mayor que alfa, aceptamos H0. Quiere decir que si P es mayor que 0.05, decimos que los datos proceden de una distribución normal. Y entonces se concluye esto. Perdón. Si el valor de P, por el contrario, es menor que 0.05, rechazamos H0, rechazamos la primera hipótesis y aceptamos la hipótesis alternativa, donde los datos no proceden de una distribución normal. Y eso es para la prueba de normalidad. Entonces, ¿cómo se hace esta prueba? Nos vamos a la parte de estadística, en estadísticas básicas, y vamos a hacer una prueba de normalidad, que la vemos aquí hasta abajo. ¿Sí? Le damos clic. Nos dice qué variable vamos a analizar. Lo que vamos a analizar ahorita son los residuos. Entonces, si se acuerdan, residuos 1 eran puros ceros. Lo que voy a hacer es seleccionar residuos 2 porque ya tengo valores diferentes de 0 y lo selecciono como la variable que voy a analizar. Voy a hacerle una prueba Ryan-Joyner, o puede ser cualquiera de estas tres. Yo agarro Ryan-Joyner porque esta es de las que se utilizan en diseño experimental y le damos a aceptar. Entonces, observamos el valor de P que se obtiene aquí. Si se fijan, aparece un valor de P mayor a 0.10. Este valor es mayor que 0.05, ¿sí? Por lo tanto, con este valor, de forma numérica, yo puedo decir que los datos provienen de una distribución normal, ¿sí? Con esto estamos validando el supuesto de normalidad de forma numérica. Ya no es nada más porque observo la gráfica y todos los puntos se concentran alrededor de cerca de la línea, entonces ahora con un valor ya puedo decir que el supuesto se está cumpliendo. Bien, es el primero de los supuestos. Ahora vamos con el supuesto de varianzas iguales, es el que cumple o verifica este supuesto. Para verificar este supuesto nos vamos a ir a estadística. En la parte de ANOVA, ya no en DOE, sino en ANOVA, hay una opción que dice prueba de varianzas iguales. Aquí está. ¿Sí? Le damos, seleccionamos ahí la parte de prueba de varianzas y aquí algo importante, vamos a seleccionar no los residuos, sino la variable respuesta. La variable respuesta, rendimiento. Factores, vamos a seleccionar tiempo, concentración y presión. Un cuarto factor me va a decir que no puede analizar los 4. Entonces vamos a seleccionar 3. Estos 3, nada más simplemente le damos, ya con eso que le dijimos, le damos a aceptar. Y vean aquí la prueba que hace, es la prueba de Bartlett. Esta prueba de Bartlett que aparece en este cuadrito. Si nosotros checamos en este documento que por ahí les voy a proporcionar, para hacer la prueba de Bartlett, la prueba de varianzas iguales, que es varianza constante, se hace precisamente una prueba, que es la prueba de Bartlett, que es esta. ¿Sí? Y en esta prueba, la hipótesis que se pretende comprobar es H0, que todas las varianzas son iguales. ¿Sí? Aquí me está diciendo que todas las varianzas en un experimento son iguales en sus tratamientos, contra la hipótesis alternativa, donde nos dice que hay al menos un par de varianzas que son diferentes. Entonces, esa prueba es la que se hace para probar la hipótesis. Y aquí tenemos la regla de decisión, donde nos dice que también si el valor de P es mayor que 0.05, en este caso alfa, aceptamos H0, de que todas son iguales. Y si por lo contrario P es menor que alfa, entonces aceptamos que al menos un par de varianzas son diferentes. Entonces, como podemos observar, haciendo este cálculo, nos da un valor de P de 0.849, un valor muy superior a 0.05. Por lo tanto, tenemos que el supuesto de varianzas iguales se cumple. ¿Sí? Hasta ahí tenemos dos supuestos probados. Vamos a probar ahora el tercer supuesto, que corresponde al supuesto de independencia.
este supuesto, lo que vamos a hacer, acuérdense, es verificar que los datos no están contaminados uno del otro. En esta parte vamos a ver lo que es la independencia de los supuestos o de los puntos, que son los residuos. Y lo que hacemos es basarnos en una prueba llamada Durbin-Watson. Esta prueba lo que hace es calcular un valor, que es el indicador o el estadístico Durbin-Watson, y se compara contra una tabla parecida a las que hemos utilizado de la tabla normal. Aquí podemos observar nuestras hipótesis. H0 nos dice que la correlación es igual a 0. Quiere decir que no hay correlación y por lo tanto los datos son independientes. Para H0, para H alternativa sería que la correlación es diferente de 0 y se supone que entonces un dato está directamente relacionado del otro en algún momento. Para ello, ese valor nos lo calcula, les decía, el valor de D sola nos lo calcula el Minitab, que es el estadístico Durbin-Watson. Y este lo vamos a comparar contra DL y DU que nos los proporciona esta tabla. Y nos dice, si el valor que calculaste, calculó Minitab, es menor que DL, se rechaza H0. Se rechaza que la correlación es igual a 0. Quiere decir que se rechaza que la independencia realmente es significativo, que se cumple el supuesto. Si D calculada por Minitab es mayor que DU, ¿sí?, no se rechaza H0, quiere decir que se acepta H0, donde dice que el supuesto de independencia se cumple porque la correlación es igual a 0. Cuando ese valor que calcula Minitab está entre DL y DU, se dice que no hay decisión en este caso. Ahí sería cuestión de que uno como experimentador o estadístico haga la conclusión correspondiente. Yo lo que hago es que si este valor de D calculado está cerca de DU, entonces asumo que este va a llegar a superarlo, por lo tanto hago el supuesto o determino que el supuesto de independencia se cumple. Si está cerca de DL, digo que no se cumple el supuesto, pero ya eso es a partir de cierta experiencia cuando está uno realizando la experimentación. Entonces vamos a ver, aquí en la parte de abajo de este documento viene la tabla que les mencionaba para que ustedes la chequen. Esta es la parte de la tabla que nos sirve para verificar los valores de D, el intervalo entre el cual debe de caer. Aquí tenemos los valores dependiendo dependiendo qué me están pidiendo en el ejemplo. Aquí nos dice que esta es la tabla de Durbin-Watson para un nivel de significancia de 0.05, para P-1 en el número de variables o términos en el modelo y N el número de datos. Aquí, por ejemplo, son el número de factores que tenemos, -1, y acá sería el número de muestras que tenemos o tratamientos. Aquí tenemos los valores que corresponde a, dependiendo, cada uno está el par, que sería de L y de U, y ya sería cuestión de analizar primero qué valor nos arroja Minitab. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer esa prueba de Durbin-Watson. Nos vamos nuevamente a estadística. En este caso, como el Durbin-Watson trabaja con regresión, nos vamos a la parte de regresión de estadística. En estadísticas entramos a clic en regresión y aquí vamos a seleccionar la variable respuesta. La variable respuesta nos vamos a enfocar a los residuos, pero recuerden que es residuos 2 porque residuos 1 es el de ceros. Entonces seleccionamos residuos 2 y ¿contra qué lo vamos a comparar? Contra la orden de corrida. La orden de corrida le damos, seleccionamos aquí orden de corrida y eso es lo que vamos a analizar. Entonces aquí simplemente nos vamos a opciones. Le damos un clic donde dice estadístico de Durbin-Watson porque es el que estamos calculando. Y con esto le damos a aceptar. Y con esto aceptamos. Es lo único que le pedimos aquí. Y lo que buscamos es, o lo que nos arroja es este valor que está aquí en la hoja de decisión. Nos dice estadístico de Durbin-Watson es 2.05. Comparando esto en nuestra tabla, nos vamos a la tabla, fíjense, recuerden 2.05 es el valor que nos dio de calculada. Entonces, aquí tenemos para P-1 igual a 3. Aquí sería, por ejemplo, 4, son 4 factores. Los que estamos considerando -1, nos quedaría 3. Quiere decir que esta columna es la que le corresponde al estadístico que estamos buscando. Con 16 corridas, que serían estas. Quiere decir que estos son los valores. Este es DL y DU.
Nuestro valor es 2.05. Nuestro valor cae por arriba de DU. ¿Sí? 2.05 es mayor que 1.73. Por lo tanto, si observamos acá, tenemos el 2.05. Al analizar esta parte de 2.73, es el valor que, 1.73 es el valor que estamos considerando. Y si checamos en el dato que les daba, está si D calculada es mayor que DU, ¿sí? ¿Qué dice? Que no se rechaza H0. Quiere decir que entonces se acepta H0 y donde nos dice que la correlación es igual a cero, por lo tanto, el supuesto de independencia se cumple. Y con esto podemos entonces nosotros observar que podemos verificar los supuestos del modelo de manera cuantitativa, no nada más con la gráfica, sino que ya tenemos el sustento para poder decir el supuesto se cumple, el supuesto no se cumple, por lo tanto el modelo es confiable o no es confiable. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? Yo sigo teniendo duda en cómo localizó en la tabla el valor. Ajá. Mensaje un poco. Ok. El valor que calculó el Durbin-Watson, que se calculó con Minitab, es 2.05. ¿Sí? Entonces, en la tabla, lo que observamos es el valor que nos está dando como, lo primero es la referencia del nivel de confianza. Aquí estamos hablando de una tabla con el 5% de nivel de significancia, ¿sí? Entonces, el alfa es 0.05. Nos dice que P-1 es el número de variables o términos en el modelo. Cuando hablamos número de variables, es, por ejemplo, si usted va a hacer un análisis de regresión múltiple y va a calcular el valor de Y con 3 variables, que sería X1, X2, X3, entonces aquí sería P valdría 3 menos 1 sería 2. Entonces usted agarraría esta columna. En este caso, no tenemos o no estamos trabajando con regresión lineal, estamos hablando de 4 factores. Entonces, ahí, en vez de este 4 es lo que vale P, ¿sí? Menos 1 nos queda 3. Entonces, esta parte corresponde a este ejercicio que estamos haciendo porque son 4 factores los que nos están ayudando a evaluar este experimento, ¿sí? Entonces, este es el valor de P, sería el número de factores que se está analizando, menos 1 nos quedaría con 3, y N ubica el número de corridas. Si se fija en el Minitab, en la hoja de sesión, en nuestro experimento estamos hablando de un diseño 2 a la 4, quiere decir que si elevamos 2 a la 4 nos da 16 corridas, que son el total que tenemos aquí, y por lo tanto buscamos en el N el número de corridas. En algún momento van a ser 32, en otro momento 20, etcétera. En este caso son 16 y donde se cruzan, pues aquí tenemos los valores que es el intervalo. Pues yo les decía, si D calculada es menor que DL, pues caería de este lado. O sea, hacia abajo de este intervalo de 0.86 a 1.73. Si cae menor que 0.86, el supuesto de independencia no se cumple. Si cae por arriba de 1.73, el supuesto se cumple. Si cae en medio de este intervalo, de estos dos valores, si cae en medio, no hay decisión. No podemos decir si se cumple o no se cumple, pero yo lo que hago es el valor que obtengo, si cae, por ejemplo, de 1.6, está más cerca de 1.73. Por lo tanto, yo podría asumir que el supuesto se cumple, pero bajo ciertas observaciones. Si cae por debajo de ese valor que le comenté y cae cerca del 0.86, por ejemplo, 0.90, quiere decir que se está acercando al límite de cuando el supuesto no se cumple. Por lo tanto, yo podría decir que no se cumple el supuesto bajo ciertas consideraciones que pudieran ser observables, pero eso va a depender ya de la práctica y la experiencia al llevar a cabo una experimentación. Muy bien, gracias, profe. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Ya se me durmieron. Ah, todo bien, profe. Todo bien, profe. Profe, ¿usted nos va a hacer llegar todo bien. ese PDF? ¿Mande? ¿Usted nos haría llegar ese PDF? Sí, hoy mismo se los
se los comparto para que lo tengan y en el ejercicio que por ahí ya les publiqué lo aplican también ya para que el fundamento de los supuestos ya venga con valores numéricos también, no nada más perceptivos de las gráficas. Ok, gracias. Bueno. Profe, yo veo que usted está grabando este video. ¿Podría pasárnoslo o no lo guarda o sí? Sí, sí lo estoy guardando y se los voy a enviar. Nada más el otro también quedé de subirlo, nada más que tuve por ahí unos detalles y no lo he subido, pero este se los voy a pasar incluso con algunos aspectos que vamos a ver ahorita también así de forma rápida. Ah, está bien, sí, para Ok, tener profe. más que nada porque sí es como más importante. Sí. Bueno, le comentaba. Maestro, Sí, dígame. tengo una duda. ¿El ejercicio que dejó nuevo de tarea lo vamos a resolver de esta manera, como lo acaba de explicar? Así es. Van a encontrarse por ahí detallitos que ahorita les acabo de explicar, cuestiones de cómo obtener la gráfica 4 en 1, etcétera. Entonces, sí, les pido que si tienen alguna duda se apoyen de este material que por ahí les voy a proporcionar también. Ok, maestro. Bien. Gracias. De nada. Les decía, por ejemplo, algo importante también es, si se fijan, ya habíamos hecho un análisis con una gráfica de cubos, nada más que cuando es de cubos se utilizan 3 factores y nos sirve bastante. Ahora imagínense con 4 factores, una gráfica de cubos, bueno, pues es todavía más el beneficio, ¿no? Veamos así de forma rápida cómo se puede analizar una gráfica de cubos. En este caso ya vimos los factores que se afectan. Por aquí nos va a aparecer en nuestra hoja de sesión esta parte, nos va a aparecer nuestro análisis, donde aparecen los valores de P para este ejemplo que acabamos de hacer. Y de ahí podemos nosotros determinar los factores con respecto a los valores de P. Déjenme ver si aparece, porque no lo estoy viendo. Y si no, pues ahorita a veces... Era A, C y D, ¿no? Era A, C, D. Aquí está. Miren, nos aparece ya en el segundo análisis que se hizo, porque también al principio, lo que les decía, cuando me sale todos los residuos cero, aparecen todos en cero o aparecen asteriscos aquí y no me da ninguna conclusión. Ahorita con el mejor ANOVA, que así se llama lo que hicimos, está que son significativos el tiempo, está la presión y está la temperatura, ¿verdad? No está la concentración. ¿Por qué? Porque la concentración no es significativa. Aquí lo que hizo fue nada más darme el análisis resumido, perdón, de los factores que sí afectan y las interacciones que sí existen. No aparecen aquellos que no son significativos porque no lo incluimos en el modelo, si recuerdan cuando hicimos la mejor ANOVA. Entonces aquí me aparecen los que sí son significativos nada más. Ya no me aparece todo el listado, sino que nada más los que son o resultan importantes. Entonces, les decía aquí, pues sí hay 4 factores que vamos a ver. Si nos vamos a estadística, así como hemos calculado o sacado las gráficas, nos vamos a DOE factorial. Ahorita lo que más me interesa es que veamos esta con el tiempo que nos queda, gráficas factoriales. Y voy a seleccionar la gráfica de cubos para que vean qué es lo que sucede. Le damos en configuración. Aquí estamos con rendimiento, que es la variable respuesta. Y aquí tenemos los 4 factores. Vamos a incluirlos los 4, los pasamos a la derecha y le damos a aceptar. Ahora sí aceptamos y esta es la gráfica que nos arroja el Minitab. Ya son 2 cubos. ¿Por qué? Porque tenemos 4 factores. Un solo cubo nos sirve para 3 factores. Cuando ya tenemos un cubo más, un factor más, nos anexa un cubo adicional para poder encontrar el resultado que estamos buscando de este experimento. Si fueran 5 factores, nos arroja otro cubo. Si son 6 factores, nos arroja otro cubo. Entonces, se hace una mezcla pues de esta información. Pero aquí lo importante es cómo entenderle. ¿Qué estamos buscando? En este ejercicio se está buscando un rendimiento. Por lo regular el rendimiento, pues lo que buscamos es maximizarlo. Entonces, para ello, lo que estamos o tenemos que hacer es buscar aquella esquina que nos marca el mayor rendimiento que se puede alcanzar con este experimento. ¿Dónde observamos el mayor rendimiento? Pues, si no me equivoco, está en esta esquina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es como se trabaja esta gráfica? Si yo quiero llegar a esta esquina, que es la que me da el mayor rendimiento,
Entonces yo voy a trabajar primero con este cubo que tiene los 3 factores iniciales. Quiere decir que si yo quiero llegar a esta esquina, tengo que trabajar así. Voy a llegar primero a este punto para de ahí pasarme a lo que es temperatura en su nivel alto, porque este cubo me dice que es para cuando la temperatura está en 250 y este es para cuando la temperatura está en 225. Quiere decir que todos estos resultados son en base a la temperatura en su nivel bajo. Entonces, si yo quiero llegar a ese punto donde está el 25, que es este, tengo que trabajar tiempo en su nivel alto. Tengo que moverme a este punto. Entonces, el tiempo estaría en 3 horas. ¿Sí? La concentración, no me muevo hacia arriba, me quedo en este mismo punto. Entonces, la concentración sería en su nivel bajo, que serían 14%. Presión, no me muevo, porque si me muevo voy a acabar en este punto. Entonces, me quedo también en presión en su nivel bajo de 60. Y como quiero llegar al 25, lo que hago es, si lo dejo aquí, sería con temperatura de 225. Pero yo lo que quiero es moverme de este punto a este. Quiere decir entonces que tengo que trabajar con temperatura de 250. Entonces, el tratamiento ganador sería tiempo, 3 horas, concentración, 14%, presión, 60 PSI y temperatura de 250 grados. Ese sería el tratamiento ganador y es como se lee el resultado de esta gráfica. Ahora, a lo contrario, si quisiéramos el menor de estos valores, pues este valor lo tenemos en el 12, no el 10. Este sería el menor de los valores que tenemos en esta gráfica. Entonces, el tratamiento ganador sería tiempo en 3 horas, concentración en 14%, presión en 60 y la temperatura en 225, porque me quedo aquí, ¿sí? Entonces, dependiendo a dónde me quiera mover, dónde quiera ubicar el punto que me interesa, esa es la combinación de factores que generan el mayor, en este caso, rendimiento o el menor rendimiento, si fuera el caso que se estuviera buscando. No sé si tengan alguna duda de esto. Maestro, Dígame. ¿pero por qué la temperatura se va a quedar en 225 si el 10 está en el cubo del 250? Ok. Porque esta es la parte del cubo. Haga de cuenta que este lado está aquí. ¿Sí? Es el mismo, quedaría pegado aquí. Cuando ya me muevo al factor temperatura. ¿Sí? No sé si me explique. Esto haga de cuenta que el cubo se pegaría aquí, a esta parte, Sí, sí, sí. al ensamblarse. Ok. Entonces, se mantiene aquí mismo el valor. Esto es considerando el valor que va a quedar pegado con respecto al cubo. Cuando usted tenga que moverse de temperatura, en cuestión del nivel de temperatura, es cuando hace este traslado hacia acá. ¿Sí? Ok. Obtendría ese valor. Esto es si realmente temperatura no la estuviera considerando, estos 3 serían. Pero si está considerando ya temperatura, entonces pasa a ser parte del cubo, pero ahora incluyendo el factor temperatura en ese análisis. Ok. Gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios? Profe, Mande. entonces, por ejemplo, en el primer cubo no se considera la temperatura, dice, entonces si quisiéramos el valor de 18, el valor de 15, el valor de 16, ahí entonces no diríamos que no se añadiría el factor temperatura, ni en su nivel bajo ni en su nivel alto. No, sí está incluido, Luis Manuel, nada más que está en cuestión de la interacción que genera el incluirlo como tal. Sí genera un efecto, pues. Pero al decir el nivel bajo, estamos hablando de que cuando incluimos ya el 25, pasa a ser estos valores. Sí está considerado aquí en esta parte, pero incluso como no tiene un impacto directo como tal, no está considerado el ensamble, pero ya cuando se considera que está trabajando, por ejemplo, en su nivel bajo, debemos